Acá el tema que quiero es compartir algunas reflexiones, porque este tema de stakeholders y todas estas cosas son, digamos, muy conocidas. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 3 años más o menos, es que ha tomado una notoriedad ya de índole pública, política, ideológica incluso, y justamente como se relaciona bastante cercanamente con lo que llamamos el objetivo financiero de la empresa, o por lo menos el que nosotros en finanzas decimos que es nuestro objetivo, y parece que la gente también piensa así. Entonces, ¿cómo se vinculan estas dos perspectivas? ¿Qué está pasando ahora que entra en una discusión que no había surgido de modo tan, digamos, fuerte como en los últimos años? En realidad, voy a hacer un resumen rápido y después vamos a tratar de ir rápido también. Lo que estamos diciendo, nuestro objetivo financiero es el criterio de maximización, eso, maximización del valor del capital de la empresa. Eso, digamos, lo damos casi por hecho en finanzas, cuando en realidad tiene múltiples derivaciones. Stakeholder, desde hace muchísimos años también, plantea algo distinto, que es que lo que debería interesar para el funcionamiento y las decisiones de la empresa es el valor para todos los interesados, no solo para los accionistas, llamémosle así. Esto tiene múltiples derivaciones, que es lo que voy a comentar rápidamente enseguida. El otro tema, la pregunta, o lo que se ha planteado últimamente, es la famosa palabra mágica, el propósito. El propósito de la empresa parece que lo han descubierto hace poco como, digamos así, etiqueta, cuando en realidad es algo bastante viejo también. Entonces, ahora se dice que lo que interesa es que el propósito apunte al valor para todos los stakeholders. Esa es un poco, digamos, el planteo que está dominando y que tiene bastantes respuestas negativas, por otra parte. Y entonces, de ahí viene el título que le puse al trabajo. ¿Dónde está este interés en los interesados? Porque stakeholders, en última instancia, son los interesados. Entonces, ¿qué significa este interés actual y sobre todo público hacia los llamados interesados? Antes no existía, esa es un poco la pregunta. Tengo para ofrecer esta agenda, que es primero hacer un panorama muy rápido, pero considero necesario, de lo que significa la maximización del valor en términos de cómo apareció en nuestra mesa, digamos así. En segundo lugar, qué pasó durante los años 90 y posteriores con lo que sería el gobierno societario basado en el valor para accionistas. Después hablar un poquito del propósito y terminar con lo que se ha generado en este año prácticamente, cuando incluso se ha publicado vía el Foro Económico Mundial un libro que justamente aboga por el capitalismo de stakeholder como una evolución necesaria. Entonces, ¿cómo engrana todo este tipo de cosas en nuestro, digamos, nuestro discurso financiero? Tengo estas tres líneas que derivan hacia el capitalismo, capitalismo de stakeholders, y entonces lo que voy a tratar de ir, yo lo había pensado en términos genealógicos, es decir, hacer una especie de genealogía, lo voy a hacer porque está hecho así, pero vamos a ir bastante rápido para recuperar un poquito de tiempo. Yo lo que me interesa destacar es que el objetivo financiero enunciado como tal no aparece sino hasta los años 50. Y concretamente lo planteó el señor que algunos lo recordarán, David Duran, que fue uno que estuvo allá en las discusiones de la formación de la teoría financiera de la empresa en los años 50. Entonces, este señor lo dijo exclusivamente para contraponerlo al objetivo de maximizar la ganancia. Dice, no, en realidad debería maximizar el valor. El valor, digamos, para el propietario, para el hombre de negocio, decía. Entonces, así lo planteó muy incidentalmente, y después, en pocos años, se fue naturalizando como el objetivo financiero de la empresa, y aparece entonces enunciado, y ahora lo tenemos siempre en el primer capítulo de cualquier estudio de finanzas que se realice. Entonces, o libro de estudio, digamos. ¿Qué significaba esto en ese momento? Estados Unidos, y en Europa también un poco después, había digamos así, una versión del capitalismo que había ido evolucionando desde fines del siglo XIX hacia lo que sería el capitalismo gerencial, o el capitalismo directivo. O sea,
un capitalismo basado en los administradores de empresas. Veblen a principios del siglo XX decía los ingenieros, porque en aquella época los ingenieros eran los que manejaban las empresas, y que ahora en todo este periodo eran los directivos. Entonces, si bien no lo llamaban en esa época capitalismo directivo, eso es una denominación que apareció después, pero era el concepto. Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, y por eso lo he seleccionado, en 1951, es decir, cuando se comienza a hablar del objetivo financiero del hombre de negocios, el presidente de Standard Oil de New Jersey, o sea, que después es Exxon, esta firma, dice, el trabajo de la gerencia es mantener un equilibrio equitativo y funcional entre los reclamos de los diversos grupos de interés directamente afectados, accionistas, empleados, clientes y público. O sea, una perspectiva de stakeholder sin poner el nombre porque no existía esa palabra asociada a los interesados en esa época. Lo llamaban grupos de interés. O sea que no era ninguna novedad el tema de que a la gerencia le interesa y le preocupan todos los participantes de la empresa, porque es obvio, si no, no podría funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, en este marco es que aparece nuestra noción del objetivo financiero, cosa que podría ser un poquito de ruido. La teoría de la organización, unos años después, estamos en un periodo de gran crecimiento, digamos, de desarrollo intelectual en los años 50, plantea que las empresas no tienen fines, sino fines predefinidos o establecidos por uno en particular, sino por acuerdos entre todos. Es una coalición. O sea que son fines a veces difusos y a veces difíciles de especificar y con subobjetivos muchas veces en conflicto. Entonces, y sin embargo, así funcionan las organizaciones. No es que ellos digan que deban funcionar así, así funcionan. Y eso es lo que reconocen en la teoría. Recién a mediados de los años 60 aparece en el contexto de la estrategia de la empresa la palabra stakeholder para describir a esos interesados. Es el señor Anisov, que es uno de los patriarcas, digamos, de la estrategia de la empresa, el que desarrolla, o sea, plantea justamente eso, que es exactamente lo mismo que decía ese gerente, ese directivo presidente de Standard Oil. ¿De acuerdo? O sea que estamos hablando de nociones que estaban dando vueltas en el tema, digamos, en el ambiente, pero que todavía no tenían así el predominio aparentemente único como se plantea. Exactamente lo mismo pasaba en Europa en la misma época, con todos los que abordaban lo que llamaban la sociología del trabajo. Entonces, de nuevo, ahí aparecen el stakeholder y de nuevo se dice que es un tema de relación entre la entidad y sus participantes que son necesarios unos para los otros, es decir, es un tema de supervivencia. Por eso, en ese contexto, aparece el primer manifiesto de Davos. O sea, cuando el primer manifiesto, que reconozcamos que es una avanzada, Davos, digamos, en aquella época no existía todavía la cumbre económica, el World Economic Forum, o sea, el Foro Económico Mundial, se llamaba la cumbre de Davos esto, y allí dijo que el propósito de la empresa es atender a todos, o sea, a todos los que están relacionados y al mismo tiempo armonizar los diferentes intereses. Exactamente lo mismo que 20 años antes ya había sido formulado y muchos años antes se practicaba. ¿De acuerdo? O sea que lo que se manifiesta o lo que se plantea acá es una perspectiva de stakeholders ya directamente como, digamos, enfoque aceptable de una empresa. Ahora viene el problema. ¿Por qué? Y porque en los años, digamos, en los años siguientes comienza a haber un tema del valor para accionista como algo fundamental para el funcionamiento de la empresa, ya no desde el punto de vista de la teoría financiera, sino de la práctica. Veamos el otro eje que yo identifiqué acá. En los años 60 hay un tema de conglomeraciones en Estados Unidos que altera totalmente el panorama, porque se van haciendo organizaciones grandes, empresas grandes, muy diversificadas y al mismo tiempo cada vez más ineficientes. Eso genera una teoría, o sea, da pie a generar la teoría de agencia, y entonces a partir de ahí comienza a darse importancia a la disciplina del mercado sobre la discrecionalidad de los directivos, esa que tanto les gustaba tener a los directivos en el capitalismo de los directivos, o sea, en todo ese régimen. Entonces comienza a generarse ese movimiento. Y como se genera también el movimiento de la responsabilidad social, aparece esta famosa noción de Friedman, que el año pasado les recordé que se cumplieron en septiembre del año pasado los 50 años de digamos, este enunciado,
que fue muy criticado, pero que al mismo tiempo cumple la función de Modigliani y Miller para las finanzas. Nos dice cuándo es válido esto. Es decir, lo que plantea Friedman es justamente en qué condiciones es válido que la responsabilidad social de las empresas es solo las ganancias y el valor de mercado. Entonces, en ese sentido, es importante, es un hito, digámoslo así, porque engrana justamente con lo que pasó con los inversores institucionales, que crecieron enormemente desde fines de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad desde los años 70 y principalmente 80. Y eso generó una noción de Minsky, Jaime Minsky, el keynesiano, digamos, que dijo, que planteó que en realidad se estaba viviendo una etapa de otro capitalismo, un régimen de administrador de fondos, y por eso el énfasis de las empresas en el rendimiento y el valor de mercado, porque esa era la perspectiva del inversionista. ¿De acuerdo? Entonces, de allí surge este esquema de, digamos, de valor para accionista como forma. Me parece que es eso. Claro, ¿por qué? ¿Por qué te lo comento? Porque... ¿Qué ha pasado? Perdón. Bueno, entonces, nuestro conocido Rapa, porque lo conocemos acá en Sadaf, porque en su momento hablamos de él y hasta distribuimos una traducción de su libro antes de que se tradujera al castellano, que él pone el énfasis en el valor para el accionista como el estándar de negocios. ¿De acuerdo? Y eso dio pie a todo el movimiento de dirección basada en valor para el accionista, que ha ido generando esa reacción contra, aparentemente, ese enfoque tan materialista de las empresas orientadas al valor para el accionista, o sea, la dirección basada en el valor. Tanto es así que a fines de los 90, la mesa digamos, la mesa redonda, Business Roundtable, que es un organismo, digamos, que nuclea las grandes empresas de Estados Unidos, planteó justamente que el principal objetivo de la empresa es ese, o sea, es generar rendimiento para los propietarios. Y eso lo dijo en su declaración del año 97, que es coherente con lo que después dijo la OECD con respecto al gobierno societario. ¿De acuerdo? Es decir, que era toda una onda cultural que había en ese momento, que es la que produce después las reacciones hacia, digamos así, los stakeholders en forma genérica, porque se piensa que apuntar al valor para el accionista es algo limitado y que genera un montón de problemas desde el punto de vista del funcionamiento del sistema económico. Bien, ¿qué pasa ahora entonces con esta idea de stakeholders y propósito, llamémosle así? Quiero insisto que lo he planteado de un modo de cómo se han originado estas nociones, porque si no parece que son inventos recientes, cuando no es el caso, como ya lo vengo diciendo desde el punto de vista de la práctica gerencial. Pero quien le dio el sentido a esto, es decir, el sentido auténtico de teoría de la dirección, digamos, de la dirección de la empresa, es el señor Freeman. Edward Freeman es el primero que desarrolló un enfoque de stakeholder para la dirección estratégica, en el año 84. Les aclaro que esto no tuvo mucho predicamento en ese momento, digamos, no es que se difundió enormemente este enfoque de Freeman, que sencillamente reproducía la noción de la teoría de la organización. Freeman es un teórico, o sea, enfoca la empresa desde el punto de vista de la teoría de la organización. Entonces dice, es necesario que esto funcione así. No es una recomendación desde el punto de vista que podemos hacer otra cosa. Debemos atender a todos porque si no, no va a ser viable una organización, no se va a poder mantener en el tiempo. O sea que es tan simple como eso. Y pone todo el énfasis en la tarea del directivo, que es el equilibrador. ¿De acuerdo? Eso fue todo el planteo que hizo él, que digamos bastante atendible por otra parte. ¿Qué pasa? Esto fue tomado por una serie de personas, de ideólogos, como digo yo, en los años 90, para comenzar a cuestionar la idea de que los accionistas no son los inversores, perdón, no son propietarios de la empresa, sino que son tan solo un interesado más pecuniario, digámoslo así. Los que realmente son los propietarios de la empresa son los que la manejan cuando son propietarios, o los directivos que equilibran y que están, digamos, atendiendo a todos los interesados y no principalmente a los propietarios o como de forma predominante a los propietarios. Esto es lo que se llama el enfoque normativo, digamos, de stakeholders o intrínseco. Esto deriva realmente en un enfoque de la total discrecionalidad de los directivos. Si uno lo lleva al extremo, lo que está diciendo es que los directivos hacen cualquier cosa, lo que se les ocurra,
porque tiene una agenda neutral, o sea, no tiene una agenda propia, dicen esta gente, sino que es neutral. Ellos están intermediando o cuidando los intereses de todos, cosa que sabemos que no es cierta. Tanto los directivos de empresas como los funcionarios públicos tienen agendas personales. Bien, todo esto generó finalmente lo que nuestro patriarca, digamos, nuestro prócer de la finanza, Michael Jensen, planteó a principios de los años 2000. Armonicemos las dos cosas, dijo él. Sencillamente mantengamos nuestro objetivo financiero de la empresa como mecanismo de control sobre los directivos y al mismo tiempo consideremos que todos los demás son restricciones. Eso es lo que decimos, supongo, habitualmente cuando presentamos el objetivo financiero en la primera o la segunda clase de la materia, que es que los stakeholders son restricciones en esa función. ¿Cuál es el problema de esta función de optimización? Que es absoluta, que se hace en condiciones de incertidumbre. Entonces no sabemos realmente cuáles son las restricciones relevantes. El directivo, digamos, no lo sabe. Entonces se va moviendo de una manera u otra y ahí comienzan los problemas de incentivo y todas esas cosas. Yo acá voy a hacer un chiste para, digamos, breve. Hace muchísimo tiempo, allá en el siglo XIX, se generó la idea, o sea, una definición de que si uno le enseña a un loro las palabras demanda y oferta, tiene un economista. Entonces, porque en aquella época todo era demanda, oferta. Entonces, yo diría que en realidad basta con enseñarle una palabra para que sea economista, no dos. Basta enseñar la palabra incentivo. ¿Por qué? Y porque todos los economistas siempre se preguntan qué incentivo tuvo esto o qué incentivo tiene aquello otro para determinada acción. Eso es lo que está pasando con este tema de la definición de incentivos para que se comporten los directivos en función de esto que dice Jensen, que es muy difícil de armonizar por la incertidumbre. En definitiva, pero no, le aclaro que no termina esto, en definitiva esta parte. El objetivo financiero tiene sentido desde el punto de vista del valor para propietarios porque ha sido flexible, ha ido cambiando según las situaciones en términos de aplicación. Cuando no hay mucha incertidumbre, cuando no hay conflictos entre stakeholders, claramente es una guía aceptable y uno puede decir, sí, nos guiamos por el valor para los accionistas. Cuando hay mucha incertidumbre o hay conflictos, reaparecen los procesos políticos de la organización que están reflejados en la teoría de la organización ya en los años fines de los 50. Eso significa que vamos a tener argumentos y nos vamos a tener que armar de alguna forma de paciencia para llegar a esos acuerdos que hacen viable a la organización. Es tan simple como eso. Entonces ahí el valor para los accionistas es un argumento más y va a funcionar como elemento de persuasión, pero nada más que eso. Ahora vamos al propósito, que es la palabra mágica que ha aparecido ahora. En realidad, el propósito pretende sustituir a las nociones de visión y misión que hace unos 40 años comenzaron a aparecer en todas las declaraciones empresariales. La visión y la misión parece que era algo ya, un rótulo necesario. En aquella época todavía no, pero unos años después sí. De acuerdo, pero recién en 1994 aparece la noción de propósito como algo definido para la empresa o la organización, digamos empresa. Y fíjense qué cosa curiosa, lo tengo que destacar. El propósito es lo que la empresa es, no lo que la empresa hace, que sería la misión, digámoslo así. Pero qué cosa curiosa, digo yo, porque por la misma época un importante patriarca, digamos, de la cibernética aplicada a los sistemas sociales, que es Stafford Beer, planteaba que el propósito de un sistema es lo que el sistema hace. No lo que declara que hace, no lo que dice que hace, no lo que se piensa que hace, sino lo que hace. Entonces, esta noción de propósito planteada desde la perspectiva moral, llamémosle así, la respuesta moral de la empresa, da vuelta esa noción cibernética que me dice que los sistemas funcionan y se retroalimentan de esta manera. Entonces, yo no puedo estar diciendo que el sistema tiene un maravilloso propósito de salvar al mundo a las ballenas y al mismo tiempo hacer otra cosa, que es lo que hace el sistema. Y ese es su propósito, por más que se diga otra cosa. Eso es lo que plantea Stafford Beer. Entonces, finalmente, de nuevo no termino, finalmente en este tema, lo que decimos es el propósito, en realidad lo hemos también instrumentalizado.
Así como la estrategia es el modo de usar a los demás o de tratar de usar a los demás para cumplir los propios fines, o sea, los demás son medios, el propósito también es el modo en que puedo dejar tranquilos a todos los stakeholders cuando hace falta. Si yo tengo que tener una empresa que apunta a determinados contenidos sociales, ambientales, lo que fuera, porque eso me permite contratar gente adecuada, porque para mí, mi finalidad de negocios, claramente lo voy a hacer. ¿De acuerdo? En el sentido que es lo que pasa con Google, que toma su personal en función de ciertos ideales que se plantea la empresa y si no, se le hace una revuelta interna los que pensaban otra cosa. Eso es una noción instrumental de propósito, no es intrínseca. O sea, lo hago para que la firma sea gobernable y pueda apuntar a lo que yo estoy buscando. ¿Qué pasó en los años 2000? En los años 2000 apareció el propósito vinculado a la responsabilidad ante la sociedad y ya entonces comenzó a ser un enunciado, digamos así, de lo que se pretendía o la empresa pretende ser. ¿De acuerdo? Y entonces comenzaron todos estos temas, digamos, ambientales, de gobernanza y todo lo demás, que en la actualidad están de moda, llamémosle así. Pero en principio apareció en esa época y ahí aparecen todas las medidas. Fíjense, digamos, de impacto, que es la otra palabra mágica que ha aparecido en los últimos tiempos. Es decir, los impactos, no solo evitar los impactos negativos, sino buscar los impactos positivos en ambientes, impactos sociales y demás cosas. Y acá viene de nuevo una reflexión del señor Freeman, que dice, echa un poco digamos, no de agua, sino tapa un poco todas estas ideas de enunciar propósitos de la empresa, porque él dice la empresa no tiene un propósito, la empresa como entidad, digamos, no tiene un propósito. Lo que tiene son muchos propósitos, cada empresa en particular. Entonces es muy difícil hablar del propósito de la organización, del propósito de la empresa como noción así, porque es una medida totalmente vacía, es decir, voy a denunciar algo que en los hechos va a ser cualquier cosa. Eso es lo que plantea. Fíjense que en el año 2010, ya, digamos, todavía en el año 2010, no hace tanto, digámoslo así, hay un estudio de 1.200 empresas en 23 países acerca de los objetivos que declaran y el 65% se relacionan con el valor, digamos, hay varios objetivos por empresa, ¿no? No necesariamente el 65% del total, pero 65% de las empresas hablan de valor, digamos, el objetivo es el compromiso con el valor para los accionistas o el rendimiento para los accionistas. ¿De acuerdo? Eso, fíjense qué cosa notable, porque estamos en el año 2010, en plena movida del propósito y el impacto. Y el 14%, solo el 14% se refiere al valor para stakeholders. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, digamos, en ese momento la cosa. Lo vamos a poner en contraposición enseguida con lo que en el año 2019 se plantea como el propósito general de cualquier organización o que debería ser. Y fíjense que finalmente, yo no quiero, digamos, estoy viendo los saltos, ¿no? Este señor Colin Mayer es un británico que está en todo un grupo que estudia las reformas de las regulaciones, los gobiernos, las formas de organización y demás, pensando en el futuro. Dejando de lado eso, él dice que el propósito coincide con Freeman, tiene que ser un propósito concreto, específico, de cómo resolver determinados problemas de manera rentable. Y fíjense también que se refiere solo a internalizar solo los impactos negativos, no enfatiza dentro de un propósito aceptable para ir tomando, que vayan tomando las empresas los impactos positivos, es decir, apuntar solo a impactos positivos. Eso es, digamos, el marco que nos lleva a lo que pretendo mostrar en términos de lo que significa, lo que se llama ahora, digamos, se ha planteado como capitalismo de stakeholders. Les quiero aclarar que esta es una noción de capitalismo que plantea el señor Schwab, que es uno de los referentes del Foro Económico Mundial. Una noción, me refiero a hablar de ese capitalismo como modalidad organizativa, porque en realidad el capitalismo es un conjunto evolutivo, no puedo diseñarlo. A ver, hagamos el capitalismo que más nos gusta, eso no tiene sentido. El contexto es que cada vez hay predominan los activos intangibles, hay, digamos, segmentos cada vez más amplios
digamos, en cuanto a efectos de las empresas sobre el ámbito social, natural, y hay economías de escala de toda índole que se expanden. ¿Eso qué significa? Y cada vez es más difícil regular. Entonces hay que redefinir las regulaciones si yo quiero cambiar algo para justamente modificar el esquema de incentivos y el marco dentro del cual se toman las decisiones. Y por eso es que aparecen estas declaraciones que son las que me voy a referir finalmente. Ahora sí, finalmente. Vincent Rentable, ya les dije que era, y que es un organismo, digamos, bastante, se hizo conocido, antes no era tan conocido, se hizo conocido en el año 2019, hace 2 años, en agosto, cuando hizo digamos, una declaración cambiando totalmente lo que había dicho 20 años antes, diciendo ya no nos interesan predominantemente los accionistas, nos interesan ahora todos los stakeholders, y todo está ahí subrayado porque está subrayado en la declaración. Y entonces, y hace una serie de consideraciones de toda índole, que nos comprometemos a esto, aquí, y los otros son unos pocos párrafos las declaraciones. ¿Qué pasó con esto? Acá lo interesante es, como en tantas cosas, no es lo que dice, sino lo que no dice. Por ejemplo, no dice nada de comprometerse a pagar los impuestos de modo adecuado y no solo a cumplir las normas legales. ¿Por qué? Porque casi todas las empresas que están en Vincent Rentable tienen una planificación impositiva agresiva y prácticamente, digamos, usan todas las fisuras de los sistemas legales, de los sistemas impositivos del mundo. Entonces, en ese sentido, esa parte no entra en el compromiso que tienen hacia la sociedad, hacia el ambiente y hacia todo lo que los rodea. Fíjense, es interesante decir, tampoco se comprometen a no hacer lobby para, digamos, obstruir regulaciones que puedan afectarle los negocios. Eso tampoco lo dice. Como ven, es una declaración que hizo mucho ruido, pero que en realidad, digamos, tiene poco. ¿Qué significa eso? Y en última instancia, dado que se está en ese esquema de presión de los inversores institucionales por el rendimiento, con esta declaración, algunos opinan que lo que se plantea es que buscan retomar la mayor discrecionalidad de los directivos. Es decir, esas empresas buscan, digamos, eliminar un poco de presión de los, digamos, inversores institucionales sobre ellos. O sea, lo que quieren es reforzar el capitalismo gerencial, o sea, una versión recargada del capitalismo gerencial. Y también es interesante que quieren presentarse como autorreguladas, digamos, las empresas en términos sociales, ambientales, y con eso reducir un poco la presión por regulaciones públicas sobre esos mismos temas. ¿De acuerdo? Esas son las interpretaciones, les quiero aclarar, no es que ellos lo digan, obviamente. Hay dos señores de la Universidad de Harvard que han hecho estudios en los últimos 2 años a partir de esta declaración, viendo qué han hecho estas empresas en ese periodo, por ejemplo, después de la declaración, las que han firmado, y realmente no han hecho nada, no han cambiado nada lo que venían haciendo. O sea que ellos dicen, for show, esta declaración es para mostrar. El manifiesto de Davos apareció unos pocos meses después, a principios del 2020, dice lo mismo que dijo en el 73, nada más que en terminología más actual. Entonces, el propósito es siempre involucrar a todos y hacer todo, y aquí, acá y más allá. Eso es un manifiesto un poco más largo, digamos, o sea, un poquito más extenso. Entonces uno dice, ¿para qué hicieron esto? Hay varias explicaciones. Una de ellas es para actualizar la terminología, otra es para volver, digamos, poner de nuevo sobre la agenda esto que ellos decían y vienen diciendo hace mucho, y la otra es que lo que yo interpreto es que consideraron que le estaban invadiendo el campo de las declaraciones ampulosas. Entonces, los otros le habían invadido ese campo y entonces ellos quisieron reafirmar su posición, su territorio, porque Davos es el Vaticano del capitalismo stakeholder, digámoslo así, el lugar donde todo se referencia. En los distintos países de Europa y Estados Unidos están los arzobispos de ese Vaticano. Bien, entonces, ahí en este momento apareció este señor Klaus Schwab, que es digamos, el referente del Foro Económico Mundial, lo organizó hace muchos años, bueno, lo fue armando. Entonces este señor publica un libro a principios del año 2021, que es el Capitalismo de Stakeholder, y donde plantea toda una serie de consideraciones. La primera parte hace su autoelogio de todo lo que él dijo en su momento y que era importante y todo lo demás, y después comienza en concreto. ¿Y qué es lo que dice allí? Y que este capitalismo supera a los dos que él identifica.
que son el capitalismo accionista y el capitalismo de Estado. Dice, el capitalismo accionista predomina en los países del occidente y desarrollados, y el capitalismo de Estado en casi todos los demás. Entonces, dice, el de stakeholder es una superación. ¿Y cómo se consigue esto? Y enhebrando, de alguna manera, vía distintos medios, que lo va detallando, las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales. O sea, todo este conjunto es el que va a ir promoviendo el desarrollo institucional que, según él, es necesario para este capitalismo de stakeholders. La propia palabra, la propia expresión no es de él, porque Freeman, de nuevo, el señor, el que puso, digamos, definió el territorio de los stakeholders, lo planteó hace un montonazo de años, diciendo, buscando acentuar la faz moral y de responsabilidad de las empresas dirigidas, de las empresas que son dirigidas, atendiendo los intereses de todos de un modo amplio. ¿De acuerdo? Quiero hacer un comentario porque no me quiero privar de esto, si bien sé que estamos, pero lo que no tenga, es hermoso. Fíjense, allá por la página 300 más o menos del libro de Schwab, dice que, digamos, habla de los contrapesos y toda otra serie de cosas, y pone lo que está dicho allí, puesto en rojo allí. Cada stakeholder contribuye con lo que puede al capitalismo de stakeholder y recibe lo que necesita para lograr los resultados sociales más exitosos. Esto suena una cosa así simpática, digamos, una declaración agradable, pero tiene todo, digamos, tiene todo el parecido, digamos, yo le encuentro un total parecido a lo que decía Saint-Simon, el socialista del siglo XIX, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, como característica de la sociedad socialista que después Marta llamó sociedad comunista. Y él popularizó esta reflexión. Entonces, popularizó esta expresión. Se hizo popular no por Saint-Simon, sino por Marx. Bueno, pero es realmente la versión stakeholder de eso. Entonces, comienza a haber toda una serie de problemas allí ideológicos y de enfoque político. Y todo esto es bastante criticado. Todo esto es bastante criticado. No me extiendo más, pero lo que digo esto y una cosita más y nada más. Una, que este tema es también instrumental, o sea, todo este tema del propósito que declaran para las empresas, tanto Business Roundtable como el manifiesto de Davos, es instrumental. ¿Qué significa eso? Y que es instrumental porque lo que se busca es ampliar la captura. Ustedes saben que en general las empresas capitalistas buscan estar cerca del poder y cerca del regulador para que se regulen en el sentido que las beneficie, en especial que les dé algún espacio monopólico. Entonces, eso desde lo que hacían con los soberanos, allá con la reina Isabel I de Inglaterra, que hacían todos los privilegios, hasta el lobby que hacen sobre cada tipo de regulación. Todo eso es característico del capitalismo porque es un régimen cercano al poder, llamémosle así. Pero entonces eso que lo llaman captura del regulador, yo digo que ahora se está transformando también en ampliarlo con la captura de los valores. Eso significa incorporar dentro de la empresa, como decir, la empresa también regula los valores que la sociedad aparentemente tiene, las prioridades. En lugar de que sea algo que se le impone desde afuera, es algo que se trata de, digamos, de alguna manera, de dirigir. Eso, y les termino, eso es lo que, hay un libro, apareció el mes pasado, en agosto, que se llama Woke Incorporated, que Woke es el despertado, es decir, esa movida en Estados Unidos de toda la identificación de las microdiscriminaciones, los microproblemas sociales, toda esa historia. Bueno, entonces el que lo escribió, que es el fundador de una empresa biotecnológica, dice que en realidad esto es un avance, o sea, este tipo digamos, de internalizaciones de los problemas, de la problemática social en la perspectiva gerencial, es un avance sobre el debate democrático. Es decir, se pretende imponer la perspectiva de los directivos de ciertos temas sociales y ambientales en lugar de que eso sea un debate democrático que termina en determinadas acciones de gobierno. Eso, o sea, esa es una forma. También apareció otro libro más paranoico todavía, vinculado al mismo tema del capitalismo woke. ¿De acuerdo? Dejo aquí, tengo una cosita más, pero no la voy a decir, y dejo para que no consumir más del tiempo, que estamos un poquito atrasados. Bueno,
Muchas gracias, Ricardo. Excelente la exposición, como siempre, es que nos hace reflexionar sobre cosas que no están en nuestra agenda. Bueno, ahí Gabriela tiene preguntas. Excelente. Ah, tenés la manito, Gaby. Quise aplaudir, perdón. Ah, Un aplauso. perdón, Excelente, perdón. Ricardo, muy interesante. Ah, no, bueno, son los aplausos, Ricardo. Ah, bueno, bueno. Hay un comentario, me parece, en el chat, a ver si lo puedo abrir, de Ricardo Adra. Sería como dicen algunos cosméticos ahora, no testeado en animales. Hoy no estaría regulado que así sea, pero la sociedad es sensible a este tipo de prácticas, ¿no? Gracias, gran exposición. Bueno, Patricia Nayar dice, muy importante destacar la captura de valores, habida cuenta que los mismos se van construyendo a través de los años. Y César Horacio de la MEA, sí, excelente exposición, enlazado moral, estrategias y finanzas. Juan Carlos Alonso, muy buena exposición, Ricardo. bueno, gracias. Excelente.